Bueno, entonces ahora se verá el capítulo correspondiente a lo que es la geofísica de pozos. La geofísica de pozos, como el nombre lo dice, es la medición de alguna variable de interés geofísico, justamente, como puede ser magnetometría, puede ser densidad, dureza, porosidad, cualquier variable que queramos registrar la vamos a medir dentro del pozo. Para ello se requiere un sistema de medición que está ejemplificado con las dos figuras que están en la pantalla, el que está compuesto por un winche o cabrestante, el cable mismo, las diferentes sondas que se ocupan, los diferentes tipos de sondas, dependiendo de la variable que queremos medir, y acá una pequeña cajita donde llega la información a través del cable y conectamos la computadora a una serie de puertos. Generalmente son puertos USB los que tiene aquí en el borde. Hay varios sistemas de medición y este es uno de la marca Monsopris y este otro de la marca Robertson, pero en definitiva todos cumplen la misma función, vale decir sonda, cable, winche y data logger o sistema de recolección de información. Para conectar esta sonda al cable se requiere tener un conector, que es el header o cabezal, que tiene en la esquina en la punta un hilo y ahí se van conectando las sondas. Y ahí se pueden conectar incluso varias sondas en serie. Podemos bajar 3 sondas simultáneamente, 2 sondas, pero eso hay que decidirlo analizando el tema del riesgo también, porque si se llegan a atrapar podríamos perder 2 sondas de una vez. Entonces es un tema que un poco delicado que hay que analizar con bastante cuidado. Vamos a ver entonces la geofísica al interior de los pozos. El sistema, como ya se adelantó, está compuesto por las sondas, que son los instrumentos que tienen forma tubular, y las más comunes son caliper, cámara de TV, giroscopio, magnetómetro, flujómetro. Hay varios tipos de sondas muy comunes que generalmente se ocupan en los proyectos de exploración. Y la longitud de estas sondas o herramientas, le llaman la gente que trabaja en esta área, miden desde 1 metro hasta casi 2 metros. Son construidas de acero, de aleaciones de acero endurecido para que resistan la abrasión propia. De momento que bajamos la sonda en un pozo desnudo va chocando contra las paredes, roca, y esto puede dañar a cualquier instrumento. Entonces tiene que ser de acero endurecido y que además sea capaz de soportar las altas presiones, porque recordemos que esto, al ser sometido al pozo, va a estar en un ambiente que generalmente está lleno de agua, y esa presión hidrostática podría dañar un instrumento que no esté debidamente diseñado para tal efecto. Las sondas que son para geotermia o para petróleo también tienen que resistir altas temperaturas, porque trabajan de 5, 6, 7 hasta 10 kilómetros de profundidad. Entonces otro tipo de sondas son un poco distintas a las que se usan en exploración minera, pero las variables que miden son prácticamente las mismas. El cable, la función es mecánica, soportar la sonda mientras avanza, sube en el pozo, pero además el cable es conductor. Por lo tanto, la información es enviada desde la sonda hacia el computador y viceversa, del computador hacia la sonda. Podemos dar una instrucción a través del cable y también podemos recoger información en tiempo real de lo que está midiendo en ese momento. El cable, como se dijo en principio, se conecta con la sonda a través del cabezal. El winche o cabrestante, hay varios tipos. Hay winches mecánicos, aunque la mayoría que se usa son winches eléctricos. Hay diferentes modelos y tamaños dependiendo siempre del proyecto que se va a usar. Obviamente que un winche pequeño tiene que ir con un cable de poca longitud y un winche grande con un cable largo. No pueden ir en forma distinta. Respecto al cable mismo, también hay que agregar que el cable se compra siempre de acuerdo a la longitud de los pozos. Si vamos a trabajar en un pozo de 500 metros, se compra de 600, 700 metros, siempre como un 20-30% más, porque normalmente el cable se daña aquí, en esta parte, en la unión del cabezal. Entonces hay que abrir aquí, cortar 1 o 2 metros, porque esta es la parte que más se daña, debido a que
el primer tramo va en la boca de pozo, se daña esta parte, entonces uno le corta un par de metros y hace de nuevo la unión acá. Entonces cada vez que le hace mantención va perdiendo un par de metros. Por lo tanto el cable siempre se compra un poquito más largo. Tenemos acá entonces el winch, y el winch normalmente trabaja con la propia energía del motor, de la camioneta en este caso. Ya. Vamos a ver el otro componente, es la interfase o data logger, que es la parte del sistema donde llega la información. La información venía por el cable y llega finalmente acá, y acá tiene una serie de puertos donde se conecta a través de un cable hacia la computadora, y uno puede ir monitoreando la información y también operando la sonda a través de algún software destinado a ello. Resumiendo, entonces el flujo de la información desde el pozo hacia arriba va de la sonda, posteriormente de la sonda pasa al cable, a la interfaz, y de ahí a través de la cajita que está acá, el data logger, llega al notebook. Es el flujo de la información del pozo hacia la computadora y viceversa, porque también podemos darle instrucciones. Por ejemplo, en el caso del caliper que mide el diámetro de los pozos, podemos decir que abra tiene unos brazos, podemos decir que lo abra, que lo cierre, podemos operar. O en el caso de una cámara de video, podemos detenerlo y decirle que gire, que haga un 360, que apague o prenda la luz. La información puede ir en ambos sentidos. El gráfico que se obtiene de esta medición es el famoso gráfico log. El gráfico log se caracteriza porque tenemos la variable que se está registrando y en este eje tenemos la profundidad. En el fondo, el gráfico log que se registra es cómo va comportándose la variable mientras la sonda va bajando a través del pozo. Hay diferentes tipos de gráficos log dependiendo de la escala, de la cantidad de variables que se midan, pero este es el resultado que se ve en tiempo real y que queda grabado para su posterior análisis. Hay varios tipos de gráficos log, por ejemplo este está ya procesado, en el cual se ve toda la parte estructural. Esto fue hecho con una sonda que se llama Televiewer, que mide todo lo que es la parte estructural y registra una especie de fotografía reconstruida a partir de un pulso que emite. Y la parte, todo el análisis estructural de fracturas, fallas que tengan acá, aparece posteriormente después acá a través de diferentes gráficos que nos entregan información más sintética respecto a la parte estructural. Aquí están los planos de falla, aquí una red de Smith indicando direcciones preferenciales, también puede incluir diagrama de Rosa, y acá un resumen de lo que se ha hecho. Este gráfico log depende mucho del tipo de variable que lo hayamos medido, pero siempre está la variable y la profundidad en este eje. Tenemos que saber, porque normalmente el operador con el que uno trabaja cuando va a medir siempre le habla los NQ, PQ, HQ. Entonces en esta tablita se hace un resumen de lo que son las diferentes denominaciones y el diámetro, tanto el testigo como el diámetro del pozo. Esto es bueno conocerlo porque reitero que el operador generalmente cuando uno llega le empieza a hablar de esta nomenclatura, entonces uno no puede menos que saber a qué se está refiriendo, porque si va a trabajar en geofísica de pozos, por lo menos uno debe saber qué tipo de diámetro tiene el pozo, y eso se lo dice el operador o el reporte que uno recibe cuando hablan del que está en diámetro PQ, NQ, HQ, PQ. Por lo menos uno tiene que saber a qué se refiere. Vamos a ver las sondas más comunes que existen en el mercado. La sonda caliper, como el nombre lo dice, caliper significa calibre. Permite medir el diámetro del pozo. Hay sondas que tienen 3, 4 patas o brazos, y esta sonda, acá está el conector, tiene una tapa para protegerlo contra el polvo. Uno se la quite, conecta a través del cabezal, se baja con los brazos cerrados, y una vez que está al fondo del pozo, abre los brazos o patas y va subiendo y registrando en subida, mide subiendo.
esta sonda. Aquí tienen una de 4 brazos, hay de 3 también, y una sonda muy sencilla de utilizar. Como hay muchos pozos que son inclinados, entonces hay que ponerle estos centralizadores para que vaya exactamente en el centro, como el nombre lo dice. Aquí por dibujo aparece un solo juego centralizador, pero siempre son dos, porque otro va más acá. Si no pusiéramos los centralizadores en un pozo inclinado, la sonda iría pegada al pozo y no podríamos medir efectivamente o en forma eficaz lo que es el diámetro, porque iría una pata, siempre estaría pegada al borde, no podría abrirse. Entonces esta sonda requiere que tengamos centralizadores siempre. Una de las fábricas más conocidas de este tipo de sonda es la Monsopris de Estados Unidos. La sonda giroscopio permite medir el azimut, o sea el ángulo con respecto al norte, y la inclinación de los pozos. Esta sonda está equipada con un mecanismo, el mecanismo se llama giroscopio, pero la sonda también se llama por extensión giroscopio. Hay fábricas muy conocidas que son Robertson, Humphrey de Inglaterra, SPT de Suecia. Cuando uno va a medir azimut e inclinación, generalmente se le denomina trayectoria. Uno mide la trayectoria porque el pozo, de momento que parte desde el collar, se va inclinando. Generalmente se inclina de acuerdo al peso y también se desvía con respecto al azimut inicial. En la inclinación el pozo tiende a acostarse, a ponerse horizontal. En cuanto al azimut, siempre él gira como se desvía hacia el sentido de rotación de la sonda, hacia el sentido de rotación, o excepto que encuentre alguna zona muy blanda y para ese lado se tiende a desviarse, pero la generalidad es que el pozo se desvía siempre hacia el sentido de rotación de la perforadora. Para medir el ángulo con respecto al norte se utiliza el norte magnético generalmente, y este instrumento giroscopio fuera del pozo se calibra, se hace andar y se apunta hacia el norte magnético a través de una brújula de precisión. Una vez que arranca el giroscopio, ya uno lo puede mover en cualquier dirección y siempre va a estar refiriéndose al norte magnético. Entonces, reitero que se hace andar la sonda fuera del pozo, calando hacia el norte magnético con una brújula de precisión. Se baja la sonda prendida, por supuesto no hay que apagarla, se baja al pozo y va midiendo tanto en bajada como en subida todos los ángulos con respecto a esta referencia, que en este caso fue el norte magnético. Vamos a ver la cámara de filmación. A continuación vamos a hacer una pequeña pausa